América era la vanguardia del mundo. O al menos, eso era lo que David creía, hasta que un tren en el fin del mundo hizo añicos esa certeza. David, un hombre de 42 años, llevaba el aire de confianza que solo puede forjarse en la cabina de un caza y perfeccionarse en las salas de juntas de la industria de defensa. Como expiloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, había ejecutado misiones donde una fracción de segundo y la superioridad tecnológica eran la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora, como ingeniero jefe en una corporación aeroespacial de vanguardia, su campo de batalla eran los algoritmos y los sensores. Su especialidad, el desarrollo de la última generación de drones, específicamente sus sistemas de precisión, su avanzada tecnología de sensores y sus complejos programas de vuelo autónomo. En el corazón de David, arraigada como un pilar de acero, existía una convicción inquebrantable: la tecnología estadounidense era la número uno. Su carrera entera había sido un testimonio del ingenio y el poderío de la aviación y la tecnología militar de su país, y esa experiencia era la fuente de su inmenso orgullo profesional. Fue entonces cuando le llegó la orden de viaje, un proyecto colaborativo con varios institutos de investigación en Santiago de Chile. Los informes que cruzaron su escritorio hablaban de avances sorprendentes en la tecnología de sensores de precisión y sistemas de control chilenos, particularmente relevantes para el desarrollo de drones capaces de operar en geografías complejas y a gran altitud. Tecnología chilena. Musitó David con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Había escuchado rumores, por supuesto, del rápido desarrollo del país sudamericano, pero tendía a descartarlos como exageraciones locales. Aún así, con una mezcla de duda y deber profesional, aceptó la misión y preparó su viaje. El aire seco y fresco de Santiago lo recibió al bajar del avión en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. La imponente silueta de la cordillera de los Andes, recortada contra un cielo de un azul intenso y limpio, era un espectáculo sobrecogedor. Su estancia estaba programada para 2 semanas. En ese momento, mientras un vehículo lo llevaba a su hotel en el distrito de Las Condes, no podía ni imaginar que este viaje estaba destinado a reconfigurar los cimientos mismos de su visión del mundo. Los primeros días transcurrieron entre reuniones y laboratorios, inmerso en discusiones técnicas que, para su sorpresa, resultaron ser profundamente estimulantes. Los ingenieros chilenos demostraban un nivel de sofisticación que empezaba a erosionar su escepticismo. Y entonces, unos días después, llegó el momento de su encuentro con el vehículo que lo cambiaría todo. Una mañana, David debía viajar a Chillán para una reunión crucial en un centro de investigación agrícola que utilizaba drones para la optimización de cultivos. En la recepción del hotel, consultó sobre el método de transporte. Para Chillán, lo más rápido y cómodo es el nuevo tren DF, le respondió el conserje con una sonrisa amable. Sale de Estación Central y lo deja allá en poco más de 3 horas. Es una experiencia. Un tren. En Estados Unidos, para una distancia similar, la elección habría sido un vuelo corto o un auto de alquiler. La idea de usar el ferrocarril para un viaje interurbano importante le resultaba casi anacrónica. Sin embargo, recordó el consejo de un colega antes de partir: si vas a Chile, tienes que subirte a sus nuevos trenes. Dicen que son de otro planeta. Con esa frase resonando en su mente y la curiosidad venciendo a sus prejuicios, David se dirigió a Estación Central. Al llegar, el contraste lo dejó perplejo. La histórica estructura de hierro forjado de la estación, un eco de la era industrial diseñado por Gustave Eiffel, albergaba en su interior una terminal reluciente y ultramoderna para los servicios de larga distancia. El ambiente era vibrante pero ordenado. La señalización, clara y bilingüe, lo guió sin esfuerzo. Se dirigió al andén de los trenes rápidos y lo que vio lo dejó atónito. «Pero, ¿qué es esto?», susurró para sí mismo. Frente a él, la gente esperaba en filas perfectamente ordenadas. Marcas en el suelo indicaban el punto exacto donde se detendría cada vagón, y todos, sin excepción, respetaban su lugar. No había caos, ni empujones, solo una calma expectante. En ese momento, una máquina de líneas aerodinámicas, pintada con los colores blanco, azul y rojo de la bandera chilena, se deslizó hacia el andén con un silencio casi fantasmal. Era uno de los nuevos trenes BMW DF, el más rápido de Sudamérica. Su diseño,
elegante y afilado, evocaba más a un jet que a un ferrocarril. Jamás he visto un tren así, pensó David, cautivado. El tren se detuvo en su marca con una precisión milimétrica, al segundo exacto. Las puertas se abrieron y los pasajeros abordaron con una eficiencia disciplinada. David siguió la fila y entró. Al sentarse en su asiento, una nueva ola de sorpresa lo invadió. El asiento era ergonómico y mullido, el espacio para las piernas era más que generoso, la mesa plegable estaba impecable y la ventana panorámica ofrecía una vista sin obstrucciones. La comodidad era comparable, si no superior, a la de la clase ejecutiva de cualquier aerolínea de prestigio. Tanta comodidad. En un tren. Llegó la hora de partida. David miró su reloj. El horario impreso en su boleto marcaba las 9 de la mañana. Justo en ese instante, sin sacudidas ni ruidos, el tren comenzó a moverse. El arranque fue tan suave, tan imperceptible, que solo se dio cuenta de que estaban en movimiento cuando el paisaje del andén empezó a deslizarse por su ventana. ¿De verdad ya partimos?, se preguntó. No había vibraciones, el sonido era apenas un murmullo lejano. Como si flotara sobre los rieles, el tren ganaba velocidad. Los barrios del sur de Santiago se desdibujaban a su paso, transformándose en los campos verdes y los viñedos del Valle Central. David aún no sospechaba la cadena de revelaciones que estaba a punto de experimentar. El tren superó los 160 kilómetros por hora, pero la cabina permanecía en una calma asombrosa. La estabilidad era tal que se podía conversar en un tono normal. Fue entonces cuando David recordó el pequeño dispositivo en su maletín. Por la naturaleza de su trabajo, siempre llevaba consigo una unidad de medición inercial, IMU, compacta, un sensor de aceleración de grado militar utilizado en sus drones más avanzados, capaz de cuantificar con extrema precisión cualquier tipo de vibración o movimiento. Bueno, ya que estamos en esto. Veamos de qué es capaz esta máquina, pensó, mitad por curiosidad científica, mitad por deformación profesional. Sacó el sensor de su maletín, lo colocó sobre la mesa y comenzó la medición. En el instante en que los datos aparecieron en la pequeña pantalla, sus ojos se abrieron de par en par. No podía creerlo. ¿Qué diablos es esto? Miró la pantalla 2, 3 veces. Pensando que el dispositivo debía estar fallando, lo reinició y repitió la prueba. El resultado fue idéntico. Increíble. Comparó mentalmente los datos con los que había registrado en innumerables vuelos comerciales y militares durante la fase de crucero. La estabilidad de este tren no solo era comparable, sino que en ciertos parámetros, como la vibración lateral de baja frecuencia, era manifiestamente superior. Un vehículo terrestre, viajando a alta velocidad, y aún así las vibraciones eran prácticamente nulas y los cambios de aceleración, de una suavidad exquisita. Que algo que corre sobre el suelo sea tan estable. Es imposible. Algo dentro de David, una de sus certezas más profundas, comenzaba a resquebrajarse. Pero aún no estaba convencido del todo. Necesitaba una prueba más tangible, más visual. Recordó un viejo experimento del que había oído hablar, una especie de leyenda urbana entre ingenieros. Buscó en su bolsillo y sacó una moneda de 500 pesos chilenos. Siempre he escuchado esto, pero ¿será realmente posible?, se preguntó. El rumor decía que en los trenes bala más avanzados se podía parar una moneda de canto mientras viajaban a toda velocidad. Una historia que en Estados Unidos se contaba casi como un mito. Con sumo cuidado, intentó poner la moneda de canto sobre la mesa. El primer intento, un fracaso. La moneda cayó al instante. En el segundo, se mantuvo en pie unos 5 segundos antes de tambalear y caer. Claro, era demasiado pedir, pensó, casi aliviado de que la realidad se impusiera. Pero David no se rindió. Impulsado por los datos de su sensor, ajustó el ángulo, contuvo la respiración y separó los dedos con la delicadeza de un cirujano. Al tercer intento, la moneda se quedó quieta. Vertical. Perfecta. 5 segundos. 10. 20. El paisaje del campo chileno pasaba a toda velocidad por la ventana. La moneda de 500 pesos, con el rostro del cardenal Silva Enríquez, permanecía de pie, desafiando la lógica y la velocidad. Duró así casi 30 segundos.
No puede ser. Se mantiene en pie, exclamó en voz baja, sin aliento. Esto no era suerte. Era la manifestación física de una proeza de ingeniería, la prueba irrefutable de la increíble estabilidad del tren. Ya no había lugar a dudas. Este tren chileno poseía un respaldo tecnológico de clase mundial. David pasó a su siguiente verificación. Sacó su computador portátil, lo abrió sobre la mesa y comenzó a redactar un correo electrónico. La experiencia fue desconcertante. Escribir era increíblemente cómodo. La ausencia casi total de vibraciones significaba que sus dedos volaban sobre el teclado sin errores, sin tener que corregir por saltos inesperados. Revisar planos y documentos técnicos en la pantalla era igual de fácil. En un avión, con la más mínima turbulencia, esto sería imposible, reflexionó. Intentar trabajar en un vuelo a menudo se convertía en una batalla contra los movimientos impredecibles de la aeronave. Pero en este tren era diferente. A más de 160 kilómetros por hora, la sensación era la de estar trabajando en una oficina moderna y silenciosa. Cerró el portátil y exhaló profundamente. Había realizado 3 pruebas distintas, un sensor de grado militar, el experimento empírico de la moneda y una prueba de trabajo práctico. Y todas apuntaban a la misma e ineludible conclusión: el nuevo ferrocarril de Chile era una realidad formidable. David clavó la vista en la ventana. El paisaje fluía a una velocidad vertiginosa, y sin embargo, dentro de la cabina reinaban la estabilidad y el silencio. El viejo axioma que había gobernado su vida profesional, América es la vanguardia en todo, comenzaba a desmoronarse con un estruendo silencioso en su interior. Un anuncio suave y claro sonó por los altavoces: próxima estación, Chillán. Terminal del servicio. Habían pasado poco más de 3 horas. El tren llegó a la estación de Chillán y se detuvo con la misma suavidad con la que había partido. David miró su reloj. La llegada era exacta, sin un segundo de adelanto ni de retraso respecto a la hora impresa en el boleto. 0 retraso. 0. En Estados Unidos, los retrasos de Amtrak eran una broma recurrente, parte del tejido cultural. Demoras de 30 minutos o 1 hora eran la norma, no la excepción. Pero este tren era diferente. Al encontrarse con el equipo de investigación en la estación de Chillán, David no pudo contener su curiosidad. Disculpen la pregunta, dijo dirigiéndose al ingeniero jefe que lo recibía, pero ¿ese tren siempre llega con esa exactitud? El ingeniero lo miró con una sonrisa de orgullo mal disimulado. Por supuesto, respondió como si fuera lo más natural del mundo. Es el nuevo estándar DF. El promedio de retraso anual en esta línea es de menos de 30 segundos. La puntualidad es parte del servicio. 30 segundos, repitió David, asegurándose de haber oído bien. No 30 minutos. 30 segundos. En todo un año. Increíble. Una precisión impensable en Estados Unidos, admitió. El ingeniero chileno continuó: y considere que en el corredor Santiago-Chillán operan decenas de servicios diarios en ambas direcciones. Mantener esa precisión con tal frecuencia es el verdadero desafío. Una frecuencia tan alta, con un promedio de retraso casi inexistente. Para David, las cifras eran sencillamente alucinantes. Esa noche, de vuelta en su hotel en Chillán, David se sumergió en una investigación febril. Se conectó a Internet y empezó a devorar toda la información que pudo encontrar sobre los trenes DF y el Plan de Modernización Ferroviaria de Chile. Descubrió que era un proyecto nacional de gran envergadura, iniciado hacía más de una década. Y entonces encontró el dato más impactante de todos. Desde la inauguración de la nueva flota de alta velocidad, el historial de seguridad era impecable: 0 accidentes fatales de pasajeros. 0. En un país con una geografía tan desafiante como la chilena, plagada de riesgos sísmicos y terrenos montañosos, mantener ese récord era un testimonio de una ingeniería superior. Continuó investigando, adentrándose en los detalles técnicos. La tecnología bimodal de los trenes, los sistemas de suspensión activa y semiactiva, el control de inclinación de la carrocería para mantener la estabilidad en las curvas. Espera un momento, pensó David, este principio. El control de la inclinación para mantener la horizontalidad.
Es la misma filosofía que usamos para la estabilización de nuestros drones. Su propio campo de especialización, la tecnología de drones, utilizaba una miríada de sensores y actuadores para mantener una plataforma estable en el aire. El tren chileno hacía lo mismo, pero a una escala monumentalmente mayor. Estabilizar un vehículo de cientos de metros de largo y más de 700 toneladas de peso a alta velocidad. Es una tecnología increíble, admitió para sí. No pudo evitar comparar la situación con la de su propio país. El tren de alta velocidad de California, un proyecto que debía conectar San Francisco y Los Ángeles, se había anunciado con bombo y platillo en 2008. Pero desde entonces se había convertido en un pozo sin fondo de sobrecostos y retrasos. El presupuesto inicial se había triplicado, y la fecha de finalización era una quimera lejana. ¿Por qué una diferencia tan abismal? En la mente de David, las piezas comenzaron a encajar. No era solo una brecha tecnológica. Era una diferencia en la gestión de proyectos, en el control de calidad y, sobre todo, en la mentalidad cultural hacia la precisión. En Chile, al parecer, un minuto de retraso era inaceptable. En Estados Unidos, 30 minutos podían ser considerados dentro de lo normal. Esa divergencia cultural, acumulada a lo largo de décadas, había creado esta diferencia abrumadora. En lugar del concepto japonés de Kaizen, aquí parecía operar un espíritu de modernización y una precisión disciplinada, quizás una herencia de las rigurosas tradiciones de ingeniería que el país había adoptado y perfeccionado. David apagó su computador y miró por la ventana la tranquila noche de Chillán. Chile tiene algo que en América hemos perdido o quizás nunca tuvimos, pensó. Su sistema de valores se estaba transformando de manera irreversible. Tras la exitosa reunión del día siguiente, David tomó una decisión. Se puso en contacto con su empresa. Voy a extender mi estancia en Chile. La solicitud que envió a sus superiores para prolongar su viaje de 2 semanas a un mes completo citaba la necesidad de profundizar en el estudio de las tecnologías locales. Y era la verdad. Pero no solo le interesaba la tecnología de drones. El ferrocarril chileno, esa silenciosa y eficiente maravilla, lo había cautivado por completo. Los fines de semana se convirtieron en su laboratorio personal. Viajó en el tren de nuevo, esta vez prestando atención a cada detalle. Se dio cuenta de algo que había pasado por alto, la limpieza inmaculada. En cada viaje, los asientos, el suelo, las ventanas, todo estaba impecable. Los baños eran constantemente mantenidos. La tripulación era siempre cortés y profesional. El viaje se ha convertido en una experiencia, concluyó. En Estados Unidos, el tren era a menudo un simple medio de transporte, una necesidad. Aquí, en Chile, el acto de viajar en estos trenes de última generación era una experiencia valiosa en sí misma. Incluso comenzó a disfrutar de la oferta gastronómica a bordo. En lugar de los equiben japoneses, descubrió que podía comprar excelentes empanadas de pino o sándwiches recién preparados en la cafetería del tren. Comer mientras la cordillera de los Andes desfilaba por su ventana se convirtió en un pequeño ritual, una inmersión en la cultura local. Cuando su estancia superó las 3 semanas, David envió un correo electrónico detallado a sus colegas en Estados Unidos. El asunto era, informe preliminar sobre la tecnología de infraestructura en Chile. En el cuerpo del mensaje, incluyó los datos de su IMU, las fotos del experimento de la moneda y sus impresiones sinceras. Los nuevos trenes de Chile están más allá de lo que podía imaginar, escribió. Tanto en el aspecto técnico como en el operativo, Estados Unidos está significativamente rezagado. Después de pulsar, enviar, David sintió el peso de sus propias palabras. Unos días después, comenzaron a llegar las respuestas. ¿Estás seguro de esos datos? No estarán alterados. La foto de la moneda parece un montaje. Es imposible que se mantenga en pie 30 segundos. Debe haber un error en tus mediciones, David. Eran un coro de incredulidad. David sonrió con ironía. Antes de este viaje, él habría reaccionado exactamente de la misma manera. Pero ahora era diferente. No, esto es real, se dijo. Lo vi con mis propios ojos, lo medí y lo verifiqué. Era una verdad que tenía que ser aceptada.
Su antigua creencia en la supremacía estadounidense en todos los campos se desvaneció. Sí, en la aviación militar, en los drones, en la exploración espacial, su país seguía liderando. Pero eso no era todo. Existían otros ámbitos de la excelencia. Comprendió que el sistema ferroviario chileno no era fruto de un avance repentino, sino de un esfuerzo sostenido, de una planificación a largo plazo y de una voluntad política y social de aspirar a lo mejor. Era la cultura de la precisión. David comenzó a pensar en aplicaciones para su propio campo. La tecnología de control de los trenes, sus sistemas de supresión de vibraciones. ¿Podría adaptarse algo de esto a los drones militares para mejorar la estabilidad de las plataformas de vigilancia en condiciones de viento extremo? El mecanismo de inclinación de la carrocería, en particular, era una fuente de inspiración. La tecnología para mantener una plataforma estable mientras se mueve a alta velocidad era directamente transferible al vuelo autónomo. En su siguiente reunión, propuso ampliar el alcance de la colaboración para incluir a los ingenieros del sistema ferroviario. El día antes de su regreso, el director del Instituto de Investigación en Santiago le hizo una propuesta. David, ya que ha mostrado tanto interés en nuestra infraestructura, sería una pena que se fuera sin visitar el Centro de Innovación y Desarrollo DF. Están trabajando en el futuro del transporte aquí en Chile. David aceptó al instante. El centro, ubicado en las afueras de Santiago, era un complejo moderno que zumbaba con actividad. Un ingeniero lo guió a través de laboratorios donde se probaban nuevos materiales para rieles y sistemas de control computarizados. Pero lo que realmente lo dejó sin palabras fue el simulador de la próxima generación de trenes. Esto es en lo que estamos trabajando para el futuro, explicó el guía, señalando una cabina elegante frente a una pantalla envolvente. Un tren diseñado para los corredores de alta montaña, capaz de alcanzar velocidades teóricas de 400 km por hora, manteniendo la misma estabilidad y seguridad. El objetivo es, eventualmente, conectar Santiago con Mendoza, en Argentina, a través de un túnel transandino de alta velocidad. El guía inició la simulación. En la pantalla, el paisaje andino pasaba a una velocidad que desafiaba la imaginación. Era una visión de un futuro audaz y ambicioso. David sintió una punzada de envidia y admiración. Chile ya poseía un sistema ferroviario de clase mundial y, lejos de conformarse, ya estaba diseñando su próximo salto cuántico. Mientras tanto, en Estados Unidos, el tren de California seguía estancado. Nos estamos quedando atrás, pensó. Pero en su mente no había solo crítica, sino también esperanza. Podemos aprender de esto. América puede cambiar. En su último viaje en tren, de regreso al centro de Santiago para tomar su vuelo a casa, David miró por la ventana. El sol se ponía detrás de la cordillera, tiñendo los picos nevados de tonos anaranjados y púrpuras. El tren se deslizaba a 160 km por hora, una velocidad a la que ya se había acostumbrado por completo. Un mes atrás, le habría parecido ciencia ficción. Este mes en Chile había sido una lección de humildad y una fuente de inspiración. Su visión del mundo se había ampliado, su orgullo se había transformado. Mañana volvería a Estados Unidos, pero con una convicción férrea en su corazón: volveré. Y todo lo que he aprendido aquí, lo aplicaremos en casa. El nuevo desafío de David apenas estaba comenzando. Lo que David aprendió en Chile no fue solo sobre tecnología. Fue sobre el poder de la visión, la disciplina de la ejecución y el orgullo silencioso del trabajo bien hecho. Fue sobre la acumulación de décadas de esfuerzo, la obsesión por la seguridad, el respeto religioso por el tiempo y una actitud de nunca estar satisfecho, de buscar siempre la mejora continua. El ferrocarril chileno era la encarnación de todo eso, el orgullo de una nación que miraba hacia el futuro. El expiloto que creía que América era la vanguardia indiscutible tuvo que rendirse ante la evidencia. Y aunque muchos chilenos quizás daban por sentada la maravilla de sus trenes, la llegada puntual, la limpieza, la comodidad, para el resto del mundo, lo que habían logrado era, en muchos sentidos, un milagro de la ingeniería y la voluntad. Y mientras avanzaban hacia un futuro aún más rápido y audaz, demostraban que la excelencia no tiene nacionalidad. El tren no era solo un medio de transporte, era la manifestación de la seriedad, la capacidad técnica y la hospitalidad de un pueblo.
Un tesoro forjado por el esfuerzo de sus predecesores y mantenido vivo por la dedicación de quienes lo operan hoy.